En el vídeo de hoy visitaremos el Palacio da Pena y Quinta da Regaleira en la ciudad portuguesa de Sintra. Estamos en el área de... estamos en Sintra y aquí hay un cacho de aparcamiento al lado del campo de fútbol. Ahí está el campo de fútbol. Por ahí. Una caca de sitio, pero es lo que hay. Un cachito de parking. ¿Parking? Esto no es ni parking. Y cobran 7 euros por pasar la noche. No, si no son 2 euros una hora. 2 euros una hora. Y 7 que es euros justo para 24. bajar a ver. Lo he dicho para bajar a ver el pueblo, no te da tiempo. En una hora no te da tiempo. Una hora no te da tiempo a ver el pueblo. Y si no, lo que es pasar 24 horas, 7 euros. Vaciado y llenado, 2 euros. Y vamos a dormir aquí y nada, eso, que el parking, pues eso, que no es una caquita, pero es lo que hay. No hay otra cosa. Un pues poco esto de es lo que pena hay. el parking. El parking de Pena y el Palacio de Pena. Esperemos que el Palacio esté mejor que el parking. Sí. Hemos dejado la furgo ahí atrás en el parking área, como se llame esto. Y vamos a coger el bus, que nos ha dicho que tenemos que salir de aquí a la izquierda, ¿no? A la izquierda unos 5 minutos andando, ha dicho. Y tenemos que coger el 434 para subir al castillo que está por allá. Por allá arriba. El día para ir, malo porque es domingo. Yo creo que... Bueno, pero vamos pronto. El palacio abre a las 10 y si se va antes de las 10, además nos ahorramos un eurito. Vamos a ver el castillo da Pena, que se supone que era un antiguo monasterio que se destruyó en el terremoto de 1755 y el rey Fernando era así, Sí, Fernando II compró las ruinas y construyó aquí este extravagante palacio que mezcla un montón de estilos árabes, manuelino, mobiliario gótico. Tiene un poco mezcla de todo, se gastó toda la pasta que se pudo gastar y más. Fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX y a la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XIX en Portugal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. A ver si encontramos la parada del autobús 434 que nos sube al castillo. Y lo que vamos a hacer es, igual luego bajamos andando. Ahora a primera hora vamos a subir en el bus. Sí, pues más que nada por hacerlo más rapidito. Y aquí estamos sin peinarnos ni nada, con estos pelos. Estoy locos. A ver qué tal, a ver si encontramos el autobús. Vamos para allá. Vamos acercándonos, se supone, a la parada. Hemos pasado otra marquesina allí. Era la del 433, que se va a Sintra, al centro. Y nos han dicho que está un poquito más adelante. Un poco más adelante llegamos a la marquesina. Pasaron varios autobuses que no paraban, no sabemos por qué, hasta que al final uno de ellos ya paró. Es el 434, pasa cada 15 minutos y tarda como una media hora en subir al Palacio da Pena. Bueno, hemos encontrado la parada, la subida. Hemos pasado 2 paradas del 33 y aquí tenemos 34 Circuito da Pena. Ya hemos cogido el bus, el tercero, porque 2 han pasado de largo, el tercero nos ha parado. Por el módico precio, 2 billetes, 14 euros. Bueno, un poco caro, pero bueno, vamos subiendo. Vamos. Carretera estrechita, muy revirada, todo para arriba, y la verdad que la velocidad que lleva el autobús es, vamos, para agarrarse bien. Nos llevará hasta la entrada del recinto y de ahí tenemos 500 metros hasta la entrada del palacio. Esta es la cola para subir el microbús, 500 metros, y la gente está haciendo cola, pero creo que se cuesta 3 euros y pico. No comprar en Get Ticket, porque es un poco lío. Mejor meterse en la página de ellos, o si vais muy pronto, coger directamente en las cacharras de venta de la entrada. Pero bueno, al final tampoco era tan complicado. No, no era complicado, pero bueno. Pasa que el chico nos estaba diciendo que... Necesitaba un PDF. El chico nos estaba diciendo que una vez que compras te lo mandan por correo un PDF y no es así. No. Tienes que entrar con la aplicación de donde hemos comprado y ahí ya tienes el ticket que le das a ver cupón. Que no había cola para comprar el ticket. Hoy es domingo, son las... Bueno, al final nos han dado casi las 10, 9:57. Ahora estamos haciendo la subida, que son 525 metros. 14% de pendiente. Ahí ya se empieza a ver el castillo. Mira que con esta cámara queda tan lejos que no se ve, pero el castillo está allí. Esta subida de 500 metros es muy agradable, muy bonita, y la verdad que lo que nos deja ver es que el palacio está en un entorno increíble, maravilloso, aquí en el monte, muy bonito. Aquí tenemos el billete del autobús pequeñito que venía de ahí a aquí, que es el cacho que hemos venido andando, que hemos tardado 2 minutos. 3,50. Me imagino que tendrán el mapa ahí, ¿no? ¿O qué? Imagino.
Bueno, entramos en el Castillo de Apena. Este es el pórtico de entrada, con una mano ahí arriba tiene, no sé si se llegará a ver, pero bueno. Torretas, torretas, torretas y más torretas. Venimos por el túnel que entra, esto va al interior del castillo ya. Ainhoa dice que no, pero a mí me parece que es como una especie de parque temático. Y pues tienes recovecos para subirte por todos los lados. Para subirte y para bajar a todos los lados. El Palacio de Apena fue declarado Monumento Nacional en 1910 y la UNESCO declaró el paisaje cultural de Sintra, entre el que se encuentra el Palacio de Apena, como Patrimonio de la Humanidad en 1995. El palacio presenta una mezcla de estilos arquitectónicos como el neogótico, neomanuelino, neoislámico, neorrenacentista y en menor medida arquitectura colonial. Patio dos arcos. La primera construcción de la que se tiene constancia es una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de Apena durante el siglo XII. Posteriormente, durante el reinado de Manuel I de Portugal, el monarca insistió en la edificación del Real Monasterio de Nuestra Señora de Apena, entregado posteriormente a los monjes de la Orden de San Jerónimo. Estamos en el interior del palacio, que dentro no dejan hacer ni fotos ni vídeo, pero hemos salido a la terracita. Malen se está comiendo un chupachute de la engaña súper azul. El terremoto de Lisboa de 1755 dejó el monasterio en ruinas y aguantó como uso religioso hasta 1834. 2 años después, la reina María de Portugal se casó con Fernando II de Portugal, que se convirtió en monarca y adquirió las tierras y los terrenos de la Sierra de Sintra. Quería grabar que ahora sí hay cola para sacar tickets y nosotros hemos llegado prácticamente a las 10 de la mañana, que tampoco era súper temprano, y no había nada de cola. Bueno, ya hemos salido del Palacio de Apena y me han indicado los chicos que para ir a la Regaleira lo mejor es bajar andando, porque me he fijado que los autobuses suben por aquí, tenemos el ticket pagado, pero esto solo es carretera de subida, luego bajar se baja por el otro lado, entonces el autobús no nos va a dejar aquí. Ahí está el palacio, lo hemos dejado y hemos bajado andando. Entonces bajamos hasta el Castillo del Moro, que está un poquito más abajo, 5 minutos. Es una carretera un poco así, vienen los autobuses, entonces no se pasa muy bien, pero bueno. Ahora son las 12 del mediodía, portuguesa. Y qué follón hay. Cuando hemos subido no había nadie, ahora está esto, madre mía. Por un lado, el autobús es caro, pero por otro lado, si subes a la mañana, cuando hemos subido nosotros, podríamos haber aparcado sin ningún problema, porque había sitio de sobra. Pero el problema es salir. El problema no es subir a la mañana, el problema es salir ahora. Porque todo como está, igual que está aquí parado para subir, está parado para bajar. Estamos en la entrada a Castillo de los Moros y creemos que para ir a lo de la Regadeira hay que entrar por aquí y tirar todo recto por el caminito que hay allí. He preguntado a una chica de estos cochecitos ahí pequeñajos que tienen aquí de turismo y me dice: no, andando no vas a poder, te llevo yo. El problema no es que ella me vaya a cobrar para llevarme, el problema es que ella tiene que subir hacia el Palacio de Apena, que está la subida que da pena, está la subida todo atascado de coches y la bajada atascada de coches. Yo creo que vamos a tardar más con ella y vamos a estar 2 horas subidas en el cachivache ese. Y por aquí pues tenemos el caminito este, damos un paseo, son 3 kilómetros más o menos, nos bajamos por este senderito, aprovechamos, damos un paseo por un sendero, por un parque que es bastante chulo. Pues nada, vamos a seguir el camino y cuando lleguemos al centro histórico grabo. Lo dicho, 3 kilómetros, que en media horita o así ya terminas en el pueblo. El camino muy bonito, un sendero divertido, cambia mucho con recovecos, con rocas, ves alguna que otra edificación. La verdad es que merece la pena. A la mañana subir igual se puede hacer un poco más duro, pero bajar merece muchísimo la pena hacerlo andando. Y nada de coger autobús ni coche. Las rocas hacia el Castillo de los Moros. Mira, ahí arriba están. Tenemos una zona de escalada y vemos ahí arriba a los 2 chicos ahí subidos. Ahí están. Aquí vimos a unas cuantas personas haciendo escalada y ahí al fondo estamos viendo el Palacio del Moro, que al final no fuimos a visitarlo porque en un día no se puede hacer todo, en un día es imposible visitar todo lo que queríamos hacer.
Y como digo, en media horita te presentas abajo en Sintra y aprovecharemos para comer unos pastelitos de licor. Estamos llegando aquí al centro histórico. Y el licor de ese. A ver, el licorcito que vamos a tomarnos. Y ya en el casco histórico de Sintra damos un paseito por las calles y nos ponemos a buscar algún sitio para comer. Venimos por otra callecita por aquí, buscando dónde comer. Estamos mirando el menú y Malen está discutiendo si va a poder pedir tomate Orlando para el filete. Sí. Aquí arriba no se ve, pero está el Castillo de los Moros. Malen ha pedido arroz con tomate con huevo, porque no quiere otra cosa. Ahí no han cogido una lubina. Dorada. Ay, dorada, estoy empeñado. Y un filete empanado, no, filete a la plancha con salsa portuguesa. Con lechuga. A la portuguesa. Con lechuga. Con lechuga y patatas. Tasca do Chico. Nos ha puesto. Sintra. Muy bien. Oficina de turismo De Sintra. de Sintra. ¿Me haces la última? Hola, buenas. Mira, quería que para ver, ¿habéis estado en algún sitio? Le digo, sí, en el Palacio de Pena. Estamos aquí, a 15 minutos por aquí, y llegas al Palacio de la Quintana de la Leira. Vale, gracias, agur. Rota. La oficina de turismo te dice, toma el plano y búscate la vida. Que no había nadie, que estaba yo sola. ¿Y por dónde se va el ¿Por aquí? Ah, ¿por qué te las por aquí? Por aquí. Digo, vale. Billetería. Por aquí se entra a la billetería. Bueno, ya hemos entrado. Como Malen tiene 5 años, pues no paga. Y nosotros hemos pagado 8 euros cada uno, ¿no? Y lo has guardado. Y atrás es aquí, ¿vale? Carvalho Monteiro junto al arquitecto italiano Luigi Manini construyen en la quinta de 4 hectáreas un palacio, lujosos jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos, lugares que esconden significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la Rosacruz. Modela la quinta con construcciones que evocan las arquitecturas románica, gótica, renacentista y manuelina. Ay, cariño, míralo, míralo. Llegamos al pozo iniciático de 27 metros de longitud. Cuenta con 9 pisos que, según los estudiosos, se corresponden con los 9 niveles que aparecen reflejados en el infierno de Dante. En la parte más baja del pozo, en mármol, aparece una rosa de los vientos sobre una cruz templaria, y a lo largo de la escalera aparecen 23 nichos que no están dispuestos al azar. De hecho, se agrupan en 3 conjuntos de 17, 1 y 5 tumbas, en referencia a 1715, fecha en la que fue levantada esta construcción. Como veis, la mayoría de los visitantes vamos de arriba abajo, pero en realidad es al revés, hay que subir. Dice la metáfora, salir de lo más profundo de la tierra para ascender a la luz, olvidarse del ser que uno era para alcanzar el conocimiento. Bueno, y ahora del pozo seguimos el túnel este y se supone que salimos a lo del riachuelillo. Había unas piedras para pasar. Esto está prácticamente a oscuras. Esto me imagino que habrá que ir y volver. Venga, niño. Mira, hija. No, ragazzi, io non la faccio quella cosa. No, ragazzi, cado in acqua. No.
3, 2. Hay una aplicación de realidad aumentada que te aparecen personajes y te explican. Tú ves la imagen de esto y te aparecen unos personajes que cuentan la historia y tal, pero es que ocupa 352 megas y lo teníamos que haber descargado antes de venir. Hay monos. Chiminos con camisetas rojas. Ay, por aquí, es por aquí. Ahí. Baja. La fachada del palacio principal es de estilo manuelino y la decoración cuenta con motivos de raigambre vegetal, cuerdas y nudos, perlas, escudos, etc. El Palacio da Pena. Ay. Y ahora estamos en Quinta Regaleira. Bueno, ya hemos visto a Quinta Regaleira. ¿Qué tal? Bien, chulo. Está chulo todo el mundo. Yo creo que todo el mundo viene buscando el pozo de... ¿Cómo era? De iniciación. El puchu ese que hay que bajar. Todo el mundo viene por eso. Pero luego está bien, es un Es parquecillo. curioso, hombre, es para estar un rato. Estar un rato recorriendo los jardines. Entonces hay una carretera, un camino principal y luego muchos caminitos pequeños. Hello. Está todo el rato subiéndose por todos los caminos, subiéndose por las columnas, por todo el día. Se puede visitar, bastante recomendable. Entonces en Sintra, bien, porque se puede ver lo del Palacio da Pena y aquí lo que no hemos ido es al Castillo de los Moros. No, Ahí porque no era hemos subido. demasiado, es demasiado, yo creo. Al final, si tienes un día como, o sea, justo, no puedes ir a todos los lados. Claro. A no ser que te quedes para más tiempo, entonces sí. Y es que en realidad solo disponíamos de un día, entonces bueno, visitamos Sintra, un pueblo muy bonito, visitamos el Palacio da Pena, que fue casa de los reyes en el siglo XIX, visitamos Quinta Regaleira, que fue la casa de un noble, Antonio Carvalho Monteiro, un noble portugués y millonario que construyó esta casa, con todos sus misterios y demás, y da para mucho Sintra. En un día hay que comprimirlo bastante, pero llevando un par de días o tal, pues se puede disfrutar bastante de ello. Espero que os guste la visita, que os animéis a visitar esta bonita ciudad o este bonito pueblo y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias y adiós.